un ingreso activo? Sí, ciertamente para poder entender qué es ingreso pasivo, debemos definir qué es ingreso activo. En los libros aparecen dos conceptos interesantes, que son los ingresos lineales y los ingresos residuales. Los ingresos lineales son aquellos que se ganan por esfuerzo propio. Lo más común, los empleados, cuando tú ganas sueldo y salario, cuando tú utilizas tu tiempo para ganar tu sueldo. Esos son los ingresos lineales que lo llamamos nosotros ingresos activos. Y los ingresos pasivos o los ingresos residuales son aquellos que se generan por los menos esfuerzos que tú hagas. En menos tiempo que tú inviertas en generar ese ingreso, son ingresos pasivos. Esa es la gran diferencia. El activo necesita de ti, de tu físico, de tu tiempo, y el pasivo o el residual necesita nada más de tu inteligencia financiera. Eso es más o menos la gran diferencia que existe. Pero en esta oportunidad pues nos vamos a enfocar en estos ingresos pasivos. Hay dos tipos de ellos, ¿cuáles son? Sí, dentro del ingreso pasivo vamos a conseguir diferentes ingresos, ¿no? Y eso va a depender mucho del tema del tiempo que inviertas en cada uno de ellos, donde comienza la pasividad. Para ello, tú tienes que evaluar si dentro de tu actividad que generas ingresos, cuántas horas inviertes allí. Si tú en las semanas inviertes mucho más de 40 horas o las más de 40 horas, no estamos hablando de pasividad. ¿Qué pasa? Hay mucha gente, bueno, Gary, pero yo tengo mi empresa, yo tengo mi negocio, yo tengo mi comercio. Sí, pero ¿cuánto tiempo tú inviertes para que pueda funcionar ese negocio? Porque ahí es donde comienza el tema de que, bueno, yo soy un empresario, sí, pero no está generando ingreso pasivo, depende de ti. Entonces tal vez tenemos un mal concepto de empresario. Seguramente no eres un empresario, eres un autoempleado. Tenemos un concepto de empleado que es el que dedica su tiempo. A veces nos independizamos para montar un negocio o para ejercer una profesión, creemos que tenemos una empresa y somos unos autoempleados porque depende de nuestro negocio, nuestra actividad de nosotros. Y luego tenemos los empresarios que sí crean el sistema de pasividad para obtener ingresos pasivos, porque en menos tiempo que tú inviertas en tu negocio, en tiempo, ahí se está comenzando a generar los ingresos pasivos. Entonces tenemos ingresos de tipo pasividad y de inversionistas, donde mucho menos utilizarás una hora de tu tiempo para poder generar esos ingresos. Entonces, ahí es donde terminamos el último concepto. Entonces, ingreso pasivo es generando ingresos sin generar mucho tiempo, o sea, acostado en tu cama. Bueno, tal vez puedas llamarlo así, pero existen ingresos que estando en tu cama se están generando. ¿Sí? Me has hablado de el aspecto de tiempo. ¿Cuánto tiempo debería aprovechar la persona para generar estos ingresos pasivos? Mira, definitivamente uno de los conceptos que puedes desarrollar el ingreso pasivo es que tiene que hacer algo que te apasione, ¿no? Porque si no tienes la pasión dentro de eso, una cantidad de ingresos, obviamente no vas a perfeccionar un sistema. Es un sistema, porque tal vez yo quisiera decir, bueno, ¿qué ingreso pudiese ser que yo no invierta mucho tiempo? Bueno, puedo arrendar o alquilar una habitación de mi casa, o puedo alquilar unos vehículos que me generen ingresos. Eh, el tiempo es fundamental para que cada vez puedas tener más ingreso pasivo. Cuando tú estás en un ingreso activo e inviertes 8 horas de tu tiempo, estás limitado en tus 8 horas de tiempo. No puedes salir de allí para generar otros ingresos. ¿Qué usan las personas que son afortunadas, que son millonarias, que tienen un nivel de ingresos mayores? Mucho ingreso pasivo. Porque cuando yo invierto menos tiempo en un ingreso pasivo, tengo la oportunidad de generar más ingresos pasivos, más otros ingresos. Yo creo que el secreto está en qué puedo hacer para que en mi tiempo no pueda generar solamente un ingreso, sino generar varios ingresos. Bueno, Gary, pero ¿qué tiene que ver el ingreso activo con el ingreso pasivo con mi vida? Mucho, porque tenemos una situación económica en cada una de nuestras viviendas, de nuestras casas, nuestras finanzas personales. Como te lo decía en el break, es un tema de salud. La finanza es un tema de salud, porque cuando tenemos problemas económicos, tenemos estrés, cuando no hemos dejado de dormir por culpa de una deuda, cuántos divorcios no se han originado por culpa de una deuda. Afecta las relaciones personales. Entonces es un tema de salud, así como nos preocupamos por saber qué vamos a comer, por hacer ejercicio, tenemos que preocuparnos todo por mejorar nuestras finanzas. Entonces, generar ingreso pasivo es un deber. Esto aplica para los emprendedores también, que pues están en auge acá en nuestro país. Para emprendedores, para empresarios, para la ama de casa.
más hoy en día en Venezuela que necesitamos reinventarnos, generar inteligencia financiera, tenemos que generar ingresos suficientes, o sea, podemos diversificar los ingresos con ingresos pasivos, utilizando la inteligencia financiera para obtener la oportunidad de generar ingresos adicionales en nuestra economía, personales. Ahora bien, vamos a ayudar a nuestra audiencia a buscar la manera de generar estos ingresos, dándoles, aunque sea algunos ejemplos que puedan ser exitosos para ellos para poder generar estos ingresos pasivos. Mira, hay que evaluar cada persona, o cada persona tendrá que evaluarse cuáles son sus fortalezas, porque como te dije, una de las cosas es que debe tener la pasión, debe hacer lo que le gusta. Por ejemplo, hay muchos profesores universitarios que tienen una gran fortaleza por el tema de la educación. Hay plataformas vía online que permite hacer unos videos tutoriales en la cual lo transforma o lo sube a la nube y automáticamente en unas plataformas con clic o por cada vista de esas tutoriales generan ingresos y moneda dura. Por ejemplo, hay otros, por ejemplo, famosos youtubers de diferentes temas que tú lo menos te lo imaginas, han sido tan afortunados que YouTube tiene una plataforma para que ellos puedan generar por mayores vistas e ingresos. Por ejemplo, haciéndolo desde aquí de Venezuela. Pero lo más común que se ha visto en la economía es que yo tenga una casa y tenga varias habitaciones y la arrienda, lo alquile y genere un ingreso pasivo, porque la casa no depende 100% de mi tiempo. Como también se han visto alquilar un autobús o un taxi, son ingresos pasivos que se pueden generar de aquí. Hay cantidad de ingresos pasivos que a veces pasa por nuestra vista al frente y perdemos la oportunidad. ¿Eso amerita algún requisito especial? No, simplemente la disponibilidad y pues la disposición de la porque persona. ¿qué pasa, no? Cuando nosotros montamos una empresa, un negocio, a veces nos preocupamos es que yo soy el mejor para manejar ese negocio. No hay más nadie que sea yo. Si yo no estoy allí, ese negocio no funciona. Entonces empieza el yoísmo, y entonces cuando tú comienzas el yoísmo, no les delega la confianza o las funciones a otras personas. Entonces tal vez tengamos un negocio, creemos que somos empresarios, pero realmente somos un autoempleado porque definitivamente depende de nuestro tiempo para que ese negocio o esa empresa o ese comercio funcione. Cuando yo logro en esa empresa instalar mi sistema para generar ingresos pasivos, yo puedo hacer que esa empresa o ese negocio o ese comercio dependa menos de mi tiempo. Creo el sistema. Cuando digo sistema es un tema de que los procesos para que el negocio no dependa de mí, ya automáticamente, sea pequeño, sea grande, sea mediano. O sea, yo creo que esa es la misión, de que ese negocio dependa menos tiempo del dueño para que para el dueño sea un ingreso pasivo, no un ingreso activo. Como también para tu casa, para cualquier tipo de comercio, emprendedor, es para todo el mundo. O sea, lo que estamos vendiendo es una educación financiera, y que cada persona tiene que aprender a apalancarse con su inteligencia y transformarla en la parte financiera de la mejor manera. Y también debe existir el factor motivación y pues preservación en el tiempo. Totalmente, o sea, obviamente hay factores externos que nos involucra a un entendimiento mucho mejor con el tema financiero. Sí, obviamente, por eso que primero lo que tenemos que buscar es qué nos apasiona, porque con lo que nos apasiona, hacemos lo que nos gusta y lo que hacemos es perfeccionarlo. Y cuando yo dominamos esa escena de hacer lo que nos gusta, podemos ver otras opciones de negocio y de ingresos pasivos. Los ingresos pasivos recurrentes también podrían llamarse de esa manera a planes a corto plazo. Sí, yo creo que la intención cuando tú montas una empresa o un comercio es poder crecer. Y para poder crecer, tú estás inmerso en el tema de la recurrencia de ese ingreso pasivo. Pues. Sí, mientras tú tengas más ingresos pasivos, obviamente vas a tener la libertad financiera. Y eso es lo que se trata. Cuando ya tus ingresos pasivos cubra los egresos de tus finanzas, ya estás iniciando tu libertad financiera. Hay una duda y es muy frecuente, y es que si realmente se gana más trabajando menos. Totalmente, o sea, aunque parece ilógico, sí, pues claro. Recuerda que somos humanos, tenemos 24 horas y obviamente si nosotros nos dedicamos a trabajar no es que sea malo, todo es necesario.
trabajar por un sueldo y salario y trabajo en 8, 10, 12 horas diarias, obviamente sí voy a tener un mayor ingreso por recompensación que me da el patrono, pero va a tener limitaciones, ¿ok? Porque obviamente el patrono no te va a dar los ingresos que percibe la empresa, 100%, sino te va a compensar por las horas de servicio. Entonces, si tú dedicas a esa fórmula, no es que sea mala, es sana, pero sana ¿para qué sentido? Para la finanza no es sana, para tu finanza personal no es sana. ¿Por qué? Porque no estás siendo inteligente invirtiendo tu tiempo. Ojo, no pretendo que salgamos de ser desempleados a lanzando el mundo de emprendimiento, porque hay secretos que no nos dicen. Lo que te invito a que invito a la audiencia es que seamos más inteligentes. Dentro de mis 8 horas de trabajo, tengo otras horas adicionales que yo puedo generar ingresos pasivos desde mi casa. No es necesario salir del empleo para generar. Eso es paulatinamente, tenemos que prepararnos para eso. Esa es la invitación. Y además, pues uno de esos beneficios es que tienes un control del tiempo al cual tú le vas a aplicar estos ingresos pasivos, a lo que te vayas a dedicar para generar esos ingresos pasivos. Sí, recuerda que hay 4 cuadrantes dentro de las finanzas personales, hay 4 cuadrantes, ¿no? Que son los empleados, que representa casi el 80%, el autoempleado, que representa el 15% de la población, están los empresarios, representan el 4% de la población, y están los inversionistas, que representan el 1% de la población. Y es por eso que la mayoría de la fortuna o la riqueza la tiene el 1% de la población. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente han utilizado la inteligencia financiera mucho más que los que estamos en el cuadrante de empleado, autoempleado o de empresario. Todos los cuadrantes son necesarios, en todos los cuadrantes deben haber personas trabajando en ellos, pero si tú quieres pasar a ser inversionista, tienes que empezar a aprender a pasar por cada uno de los cuadrantes. ¿Y las deudas podrían afectar estos ingresos sin duda? No, totalmente, pues hay un compromiso significativo con el tema de las deudas, porque a veces nos endeudamos y no sabemos hasta cuándo podemos endeudarnos, pues. O sea, hay una regla de oro, pues, y dicen los libros que no puedes endeudarte más del 30% de tus ingresos. A veces ni siquiera sabemos eso. A veces ni siquiera sabemos cuánto gastamos en comida, no sabemos a veces ni cuánto gastamos en pasaje. O sea, tenemos, así en los libros, en las finanzas, hablan las empresas de presupuesto, pero para persona natural también necesitamos presupuesto. Necesitamos manejar flujo de caja para saber dónde está el dinero, dónde se va el dinero, para poder corregir en la finanza acciones para poder tener un mejor nivel de educación financiera o mejor patrimonio como persona natural. Acabas de tocar un punto muy importante, y es el tema de pues, que en los libros dicen que las personas no deberían endeudarse hasta un 30% de su ganancia, pero ¿cómo hacerles entender de que esto realmente pues, no les vaya a ocurrir o no vayan a excederse en un gasto innecesario, por ejemplo en el uso de las tarjetas de crédito que pues, hoy en día pues, están salvando a muchas familias? Sí, bueno, hay un tema, Venezuela tiene un tema particular, ¿no? Que es el tema de la inflación y el tema de la comida. Es un tema muy particular, ¿no? Es un valor agregado que se nos convierte como obstáculo, ¿no? Pero el sentido está en el que si tú no conoces cuáles son tus gastos comunes como necesidades básicas como educación, alimentación, movilidad, entretenimiento, si tú no conoces muy bien cuáles son tus límites, endeudarte te puede traer mayores problemas a futuro, porque entonces comienzas el endeudamiento malsano y comienzas a tener problemas crediticios. Las tarjetas a veces mal usadas, ¿por qué? Porque a veces no lo utilizamos como un instrumento financiero, sino por un apalancamiento, como lo digo mucho en mis actividades financieras. Es que a veces nosotros utilizamos la tarjeta de crédito para pagar el mercado, es porque no tenemos los bolívares para pagar en los mercados. Entonces ya no es un problema de estrategia financiera, es un problema de finanzas, de tus finanzas personales. ¿Por qué? Porque no tienes el efectivo para pagar el mercado. Lo estás utilizando la tarjeta como un instrumento financiero, no lo estás utilizando, sino te estás apalancando en la tarjeta financiera. Entonces, la tarjeta tiene una finalidad y es un instrumento financiero. ¿Hay estrategias para poder salir de las deudas? Sí, totalmente, pero es una autoevaluación de cada persona en saber dónde está distribuido sus ingresos, a dónde se fueron. ¿Qué pasa, Trisque? A veces nosotros cuando tenemos los ingresos o cuando agarramos el salario, ¿qué hacemos primero? ¿Qué hacemos antes de recibir el salario? Ya lo gastamos.
Ya destruimos, Ya ya está sabemos, comprometido. ya está comprometido. Una mala costumbre. ¿Cuándo pensamos en el ahorro? Cuando la gente dice, yo voy a ahorrar, cuando tenga dinero voy a ahorrar. ¿Y por qué no pensamos antes de tener el dinero a ahorrar? ¿Por qué no nos comprometemos así como tenemos compromiso para cumplir con otros en deuda de la tarjeta? Porque dentro de nuestro presupuesto, antes de hacer cualquier gasto, colocamos una porción para el ahorro de forma obligatoria y lo que quede después de allí serán para los gastos X o Y. Nos preocupamos como el tema de las donaciones. Cuando yo tenga voy a dar. ¿Por qué no das antes? O sea, el tema de la finanza es así. O sea, es un tema educacional. Es un tema en el cual tenemos que profundizar. Yo creo que es un tema de Estado. Obligar a la gente a que tengamos que aprender mucho más de la educación financiera, en la finanza personal, en la finanza del hogar, en la finanza de la familia, en la finanza de las parejas, en la finanza de nuestros hijos. Así es, lo importante es saber que sí se pueden generar desde cada punto, desde las habilidades que tenga cada una de las personas, poder generar estos ingresos pasivos y no tomarlo como un simple tigrito, sino que adoptarlo también como parte de estos ingresos extras que puedes generarte desde las habilidades que tenga cada una de las personas. Redes sociales para despedir. Bueno, @Garry, piso asesor, Garry con Y, piso asesor, y @evento piso 4G. Ahí tenemos todas las actividades de instrumentos financieros que estamos utilizando. Bueno, estén atentos entonces a las redes sociales de Garry García, asesor financiero. Hacemos pausa en Entre Noticias. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales @EntreNoticiasEB. En la próxima parte estaremos hablando de las criptomonedas. Envíennos todas sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Por allí vamos a estar respondiendo cada una de ellas. Hacemos pausa, ya venimos.